Queremos daros a todos una cordial bienvenida a la reunión del fin de semana. Empezaremos esta reunión con una canción de alabanza a Jehová y con una oración. En esta ocasión, la canción seleccionada es la número 6, que tiene por título Los cielos proclaman la gloria de Dios. Cantemos todos juntos la canción número 6. En la reunión de hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de un discurso público muy interesante y además de un artículo de la Atalaya realmente práctico para los días en los que vivimos. Así que sin duda que vamos a disfrutar muchísimo de esta reunión. Como es habitual, empezaremos con el discurso público. Estará a cargo de nuestro hermano Héctor Mata y tiene el siguiente título: ¿Sigue Dios ejerciendo la soberanía sobre la tierra? Hermano Mata, estamos deseando escucharte. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta ha sido la frase escogida por Dios para dar inicio a su palabra escrita, la Biblia. Son 10 palabras, pero con un inmenso significado. De hecho, esta frase, compuesta por tan solo 10 palabras, es la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que se ha hecho la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿O cuál es el origen de la Tierra y del ser humano? Pues la Biblia responde a estas cuestiones de forma sencilla pero muy contundente. En el principio, o sea, antes de que estas cosas existieran, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿concuerda esta sencilla y contundente declaración con lo que la ciencia ha descubierto hasta nuestros días? Pues tenemos que decir rotundamente que sí. Los descubrimientos científicos apoyan esta verdad bíblica. Veamos cómo esto es así. A comienzos del siglo XX, el científico Albert Einstein hizo un descubrimiento que revolucionó la ciencia. Einstein explicó la relación que existe entre la materia y la energía. Y esto ha permitido descubrir que una cantidad muy pequeña de materia puede albergar una cantidad descomunal de energía. Y también ha permitido descubrir y probar más tarde que la energía concentrada puede transformarse en materia. Así que esto ha llevado a la comunidad científica a llegar a una conclusión lógica desde su punto de vista, que el origen del universo ha sido la consecuencia de una enorme explosión de energía que dio lugar a la materia y por tanto al universo y a todo lo conocido. ¿Está esto en armonía con lo que enseña la Biblia sobre que Dios creó los cielos y la tierra?
Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto en Isaías 40:26. Leamos juntos Isaías 40:26. Dice así: levanten la vista al cielo y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Bueno, como vemos, la Biblia dice claramente que Dios, el creador del universo, posee una inmensa fuente de energía dinámica y poder, de la que sin duda pudo valerse para crear la materia, el universo y todo lo conocido, ¿verdad? ¿No es impresionante que la Biblia hace miles de años haya establecido la relación que existe entre la energía que posee nuestro Creador y su capacidad para crear cosas? Sin duda que la Biblia es digna de todo nuestro respeto y admiración. Ahora bien, conocer este hecho también nos permite entender que el Creador tiene el derecho legítimo a ejercer su control y soberanía sobre lo que Él ha creado. Pongamos un ejemplo. Imagina que un artista, partiendo de un lienzo en blanco, pinta un cuadro, un hermoso cuadro. Un cuadro que resulta ser una impresionante y armoniosa obra de arte. Cuando el cuadro está finalizado, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es su dueño? Pues el pintor, ¿verdad? Su autor. Haberlo hecho le convierte en el propietario de su obra de arte. El autor tiene el pleno derecho sobre lo que ha hecho. Puede vender esta obra de arte, puede regalarla, puede prestarla o puede contemplarla en su casa. Nadie pone en duda este hecho, porque es el autor del cuadro y tiene el derecho a hacer con él lo que estime oportuno. Pues si entendemos esto con facilidad, con mucha más razón podemos entender que Jehová Dios, el creador del cielo y la tierra, tenga el derecho legítimo a ejercer el pleno dominio sobre lo que Él ha creado. Y así lo ha hecho al principio de la creación. Cuando Jehová creó a la primera pareja humana, Adán y Eva, les dio instrucciones claras sobre lo que esperaba de ellos y sobre cómo debían cuidar la creación que les rodeaba. Veamos esto juntos, por favor. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 8, 9 y el 15. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Leamos el versículo 15 ahora. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pues, tal y como hemos leído, Jehová hizo todo para que los seres humanos pudieran disfrutar de una vida plena y feliz. Para ellos disfrutar de la vida era muy fácil. Tenían que cultivar el jardín donde Dios los había colocado y no tenían por qué tener muchas preocupaciones en la vida, o ninguna. Además, no tenían que cumplir con muchas leyes ni obligaciones. Las normas de Jehová eran sencillas y fáciles de cumplir. Veámoslo en Génesis 2, en los dos versículos siguientes, 16 y 17. Génesis 2, ahora 16 y 17. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta, morirás. Bueno, Dios puso una norma. No comer en concreto de uno de los árboles del jardín de Edén. Y también dijo las consecuencias de comer de este árbol: la muerte. Con esta sencilla norma, Jehová, lejos de privarles de nada malo, estaba permitiendo que Adán y Eva
reconocieran el derecho que tiene Jehová como creador a definir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día los gobiernos también se atribuyen este derecho y por ese motivo pues establecen miles y miles y miles de leyes que por supuesto debemos cumplir y obedecer. Pero sin embargo, cuando Jehová ejerció su legítimo derecho a gobernar sobre la primera pareja humana, solo estableció una sencillísima norma que no le suponía ningún esfuerzo cumplir, pero que sin embargo les permitiría usar algunas de las capacidades más maravillosas que Jehová les había dado al crearlos. Su libertad de decisión, su capacidad para obedecer y su capacidad para amar. Con este sencillo mandato, Jehová les dio libertad y la maravillosa oportunidad de demostrar su obediencia y amor por su Creador al obedecer este sencillo mandato. ¿Qué muestra de amor tan grande es cómo Jehová ejerce su soberanía? Pero por desgracia, la primera pareja humana, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Jehová. Veamos cómo sucedió esto en el libro de Génesis 3, versículos 1 a 5. Podemos leerlo juntos, por favor. Génesis 3, 1 al 5. Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no deben tocarlo, si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente dijo a la mujer, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Pues, como aquí vemos, Satanás, el diablo, un ángel rebelde, se comunicó con Eva fingiendo que hablaba a través de una serpiente para desafiar el derecho que Jehová tenía como creador a poner las normas. ¿Recordamos la norma que Jehová les había puesto a Adán y Eva? No comer de un árbol. ¿Recordamos las consecuencias que Jehová les dijo que tendrían si comían? La muerte. ¿Y qué dijo Satanás? Justo lo contrario. Si comen de él, no morirán. Es más, serán como Dios. Satanás desafió el derecho de Jehová a poner las normas sobre su creación y además insinuó que Jehová había mentido a Adán y Eva. Pero además, cuando analizamos estas palabras que hemos leído, Génesis 3, 1 al 5, notamos que Satanás también puso en duda la forma como Dios ejerce su soberanía. Hemos visto lo amoroso que fue Jehová al poner normas sencillas que permitían a Adán y Eva usar su libertad y sus capacidades para obedecer y amar a Dios. Pero, ¿qué insinuó Satanás? Lo contrario. Logró distorsionar la realidad para hacer pensar que Dios estaba siendo egoísta y malo con ellos, y que les estaba privando con crueldad de algo que sería bueno para ellos. En otras palabras, estaba diciendo que el ser humano no necesita a Dios, que le irá mejor si se independiza y se gobierna a sí mismo, que le irá tan bien que serán como Dios. Adán y Eva se unieron a Satanás en su desafío y comieron del árbol, desobedeciendo a Dios y por tanto rebelándose contra Jehová también. Este fue el desafío. Ahora bien, ¿qué hizo Dios? Bueno, pensemos en el ejemplo que antes mencionábamos de un pintor que dibuja una hermosa obra de arte. Imagínate que ahora este pintor decide exponer su obra de arte en un famoso museo para que las personas la puedan contemplar. Y el día de la presentación o la inauguración, ahora un individuo reclama la autoría del cuadro. Dice que es suyo, que lo pintó él y que le pertenece el cuadro y sus derechos. Y además un grupo de trabajadores del museo se unen a él y dicen que es cierto. Si tú fueras el pintor auténtico, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías? Bueno, ¿qué te parece esto? Saquemos un lienzo en blanco
y démoselo al impostor y pidámosle que dibuje otra obra de arte parecida a la primera. Después de todo no será tan difícil, ¿verdad? Si es el verdadero autor de la original. Y ahora imaginemos que este impostor acepta la propuesta y ante todos los presentes comienza a pintar el cuadro. Después de un tiempo lo termina, pero es un completo fracaso. Pero pide otra oportunidad. Se le da otro lienzo y vuelve a pintar otro cuadro. Y después de un tiempo lo termina. Otro auténtico fracaso, peor que el primero. Y pide otra y otra y otra y otra y otra oportunidad. Y todas son un completo fracaso. ¿A cuál peor? Si tú fueras el pintor auténtico, después de ver esto, ¿cómo te sentirías? Pues Jehová hizo algo parecido para resolver la cuestión de la soberanía, del desafío a su soberanía. Por un lado, Jehová permitió que Adán y Eva se independizaran de él. ¿Y qué sucedió? Que murieron, lo que Jehová había dicho que iba a suceder. Y por otro lado, Jehová permitió que Satanás desarrollara su mundo y gobernara la tierra hasta nuestros días. ¿Y qué sucedió? ¿Tenía razón Satanás en su desafío? ¿Le va mejor a la humanidad sin la ayuda de Dios? No. Es un desastre la gobernación de Satanás. Durante miles de años ha probado multitud de formas de gobierno, pero todas y cada una de ellas han sido un fracaso. ¿A cuál peor? La gobernación de Satanás sobre este planeta nunca ha logrado que la humanidad viviera como al principio, feliz, en paz, con salud perfecta, con trabajo satisfactorio y con una vida llena de sentido, como podían haber tenido Adán y Eva. Y cuanto más pasa el tiempo, peor. Ahora bien, los que amamos a Jehová y lo aceptamos como nuestro soberano y como Dios, ¿cómo nos sentimos a ver el completo fracaso de la gobernación del diablo y del hombre sobre sí mismo? ¿No es verdad que esto fortalece muchísimo nuestra fe y nuestra determinación a seguir estando de parte de Jehová, del soberano, del que tiene el derecho a poner las normas sobre su creación? Sin duda que sí. Que Jehová haya decidido no intervenir en los asuntos de la tierra para evitar las malas consecuencias de la gobernación humana dirigida por Satanás, ha permitido dar una respuesta contundente al desafío que Satanás hizo sobre la cuestión de la soberanía. Pero a pesar de esto, Satanás sigue empeñado en demostrar que él tiene razón. Y por este motivo ha difundido la idea de que Dios, como no interviene para impedir las cosas malas que están pasando, pues que ha perdido el control sobre su creación, que ha dejado la tierra y no está ya pendiente de esta parte de su creación. ¿Pero es esto cierto? ¿Habrá renunciado Jehová a su derecho como soberano a ser la autoridad suprema sobre la tierra y su creación? Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 24:1 responde. Libro de los Salmos 24:1. Dice así: de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, la tierra productiva y los que viven en ella. Contundente, ¿verdad? Tal como hemos leído, la tierra y lo que hay en ella todavía pertenecen a Jehová. Él nunca ha renunciado a su legítimo derecho a ser el soberano y dueño de su creación. Veamos dos ejemplos, dos ocasiones en las que Jehová intervino sobre los asuntos de la tierra para que se cumpliera su propósito en la historia de la humanidad. Dos ejemplos solamente. Hay más. La primera, cuando el diluvio universal. Unos 1600 años después de que Adán y Eva fueron creados, según se registra en el capítulo 6 del libro de Génesis, Satanás logró que la tierra se llenara por completo de maldad y violencia. Dice la Biblia que toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta.
Incluso dice la Biblia en este capítulo que algunos ángeles rebeldes lograron materializarse en forma de hombres y estaban causando mucho sufrimiento a las personas. A todas luces, la situación mundial en aquel momento era un desastre. ¿Pero había perdido Jehová el control sobre su creación? No. Jehová, como soberano, decidió intervenir en los asuntos de la tierra para que así se pudiera cumplir su propósito para ésta. Y entonces decidió eliminar, mediante un diluvio, a toda aquella sociedad de personas corruptas. Pero por el contrario, también decidió como soberano quién debía seguir viviendo. Y él decidió que 8 personas justas, Noé y su familia, pudieran seguir viviendo. Para ello les mandó construir un arca de madera en el que ellos, junto con los animales, serían protegidos durante aquel diluvio universal. ¿Podemos imaginarnos la escena de un mundo completamente anegado en agua y una diminuta, parecería, arca de madera llena de animales y con 8 indefensos seres humanos? ¿No hubiera sido esta una oportunidad única para el diablo para acabar con la humanidad y poder impedir que el propósito de Dios se cumpliera para la tierra? Satanás había logrado hacerse con el control de toda la humanidad, había influido en todas las personas hasta hacer que la tierra se llenara de maldad y violencia. Habían logrado demonios materializarse en forma de hombre. ¿Pero qué sucedió? Satanás y sus demonios tuvieron que contemplar impotentes, sin poder hacer nada, cómo el soberano tomaba el control de la situación, ejerciendo su pleno control sobre las fuerzas que había creado de la naturaleza y protegiendo de manera milagrosa a aquellas 8 personas junto con animales. Jehová tomó el control de la situación cuando lo vio oportuno para que se cumpliera su propósito y nada ni nadie pudieron impedirlo. No había renunciado Jehová a su derecho a ser el soberano, ¿verdad? Segundo ejemplo. Lo encontramos cómo Jehová trató y protegió a la nación de Israel. Dios había decidido escoger a esta nación para que mediante la descendencia de esta nación naciera en el futuro el Mesías prometido. Durante cientos de años Jehová intervino en muchas ocasiones para proteger a esta nación, impidiendo que fuera exterminada e impidiendo que así se cumpliera su propósito. Por ejemplo, tuvo que intervenir para proteger a la nación de Israel cuando la liberó de la esclavitud en Egipto. Y para ello tuvo que ejercer el control sobre las fuerzas que había creado, animales y fuerzas naturales. 10 plagas trajo sobre la nación de Egipto que doblegaron a aquella nación, que doblegaron al faraón, que incluso perdió la vida junto a su ejército en el Mar Rojo. Jehová intervino. Pero más tarde siguió haciéndolo, cuidando al pueblo, a la nación, durante los unos 40 años que vagó por un desierto como nación, indefensos. Jehová los cuidó de manera milagrosa. Y más tarde, cuando entraron en la tierra prometida, Jehová siguió interviniendo milagrosamente para proteger a la nación de los ataques y de las malas influencias en sentido espiritual de otras naciones, permitiendo que la línea que Jehová había decidido de la descendencia se mantuviera intacta hasta que llegara el Mesías, cuando estaba predicho que debía nacer en la tierra. Sí, durante miles de años Jehová, como soberano, no permitió que nada ni nadie interfiriera en el cumplimiento de su propósito. Y en esto, Jesucristo, el Mesías prometido, cumple un papel clave. Cuando estuvo en la tierra, él demostró de muchas formas que contaba con el poder de su Padre. Por ejemplo, demostró que tenía poder para controlar las fuerzas naturales, al parar una tempestad, al caminar sobre las aguas. También demostró que tenía control sobre los animales, sobre las plantas, pero sobre todo, demostró que tenía poder para curar enfermedades y demostró que tenía el poder para devolver la vida a las personas que la habían perdido en la muerte. Los milagros de Jesús dejaron muy claro que tenía el poder y autoridad que solo Jehová, el Creador, podría haberle dado. Pero sin embargo, mediante su arresto, sus juicios falsos, su terrible ejecución como un delincuente, Satanás volvió a dar la impresión de que Jehová, al no proteger a su hijo, había perdido el control de la situación de nuevo. Pero nada más lejos de la realidad.
El permitir Dios que estas cosas sucedieran así fue la mayor de las derrotas para Satanás y para todos los que lo apoyan, porque la muerte fiel de Jesucristo fue, por así decirlo, como una sentencia de muerte para los enemigos de Jehová. Gracias a su muerte y resurrección, ahora Jesús en los cielos fue nombrado por su Padre Rey del reino de Dios. Y este reino, en manos de Jesús como Rey, es el instrumento que Dios ha decidido usar para anular todo el sufrimiento que ha causado la gobernación humana. Veamos cómo va a lograr esto en Salmo 37, versículos 9 a 11. Salmo 37, 9 a 11. Porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Solo un poco más, el 11. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de la abundancia de paz. Sí, como hemos leído, Jehová va a eliminar el problema de raíz, porque va a eliminar, va a destruir a todos sus enemigos, lo que incluye a Satanás y sus demonios, para después restaurar para toda la humanidad obediente lo que Adán y Eva perdieron al desobedecer a Jehová y al rebelarse contra él en el jardín de Edén. Por el cumplimiento de las profecías bíblicas, sabemos que estos sucesos están muy próximos a suceder y que es muy probable que nosotros seamos testigos presenciales de estos sucesos. Por este motivo, es de vital importancia que cada una de las personas que estamos hoy vivas en la tierra analicemos cuál es nuestra postura acerca de la soberanía de Jehová y acerca del desafío que planteó Satanás al principio. Todos y cada uno de nosotros estamos implicados en esta cuestión. Veamos cómo esto es así leyendo juntos Job 2, versículos 3 al 5. Job 2, 3 al 5. Y Jehová Dios le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita todo lo malo. Aunque tú tratas de incitarme para que acabe con él, sin motivo, él todavía sigue aferrándose a su integridad. Pero Satanás le respondió a Jehová: piel por piel. El hombre dará todo lo que tiene para salvar su vida. Así que si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara. Pues aquí vemos que Satanás, de nuevo, desafió a Dios, argumentando que Job estaba de su parte por el interés, y no por ambos. Afirmó que Job llegaría a maldecir a Dios si él le quitaba su bendición. Pero Job, por su obediencia a Dios, a pesar de pasar por enormes dificultades, demostró que era un hombre íntegro, que estaba de parte de Jehová y que lo aceptaba como su soberano. Pero de estas palabras que hemos leído, extraemos un detalle crucial para todos. En el versículo 4, Satanás no se estaba refiriendo solo a Job. Dijo: el hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Con esta afirmación, Satanás amplió su desafío a todo el ser humano. Sí, todos estamos implicados en esta cuestión. Pero al igual que Adán, Eva y Job y tantos siervos fieles de Dios del pasado, nosotros hoy día seguimos teniendo la libertad de decisión, nuestra capacidad para obedecer y nuestra capacidad para amar y obedecer a Jehová por amor. Tenemos la oportunidad de demostrar hoy, por nuestras decisiones, por nuestras metas en la vida, que usamos estas capacidades para ponernos de parte de Jehová y para reconocer que tiene el derecho a poner las normas y el derecho a dirigir nuestras vidas, como creador que es.
Pero hoy día, Satanás ha vuelto a lograr que la tierra se llene de maldad. Y ha vuelto a lograr que se extienda la idea de que Dios ha perdido el control sobre la situación, sobre lo que está pasando en la tierra. Son muy pocas las personas vivas hoy en la tierra que están esperando que la solución a los problemas que hoy afronta la humanidad sean solucionados por Dios. Son pocas las personas que esperan que hoy Dios intervenga en la tierra para solucionar y quitar la maldad. Pero esto no es más que otro engaño del diablo. No nos dejemos engañar. Jehová no ha renunciado a su derecho a ser el soberano y a su derecho a intervenir en los asuntos de la tierra para que se cumpla su propósito, tal como ha hecho en la historia de la humanidad. Recordemos, a modo de resumen, algunas de las ideas clave que hemos visto en este discurso. Jehová, como creador, tiene el derecho a controlar lo que sucede en la tierra y a dirigir nuestras vidas. Jehová ha permitido que los seres humanos se independizaran de él para resolver el desafío que Satanás planteó al principio sobre su soberanía. Pero esto no significa que Dios haya renunciado a su derecho como soberano para intervenir en los asuntos de la tierra para que se cumpla su propósito. Y por último, recordemos que pronto Jehová, mediante su reino, en manos de su Hijo Cristo como Rey, va a eliminar todas las causas del sufrimiento que la gobernación humana ha causado, para que ahora toda la humanidad obediente que acepta a Jehová y reconoce el derecho que tiene a poner las normas y a dirigir sus vidas, pueda vivir por fin eternamente en paz, armonía y en felicidad. Por ello, si queremos ser de esta clase de personas, no hay tiempo que perder. Ahora es el momento para ponernos de parte de Jehová y demostrar que Él es nuestro soberano. Muchísimas gracias, hermano Mata, por haber explicado con tanta claridad un asunto tan importante como es la cuestión de la soberanía. Ha sido un placer escucharte. A continuación, os invitamos a disfrutar de una semana más del estudio de la Atalaya. En esta ocasión estará a cargo del hermano Óscar Martínez. Pues damos una cordial bienvenida a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Una canción servirá como transición, alabando a Jehová, para pasar a esta segunda parte. Si podéis cambiar de posición, la canción seleccionada es la número 3. El título de la misma, Tú me das fuerza, confianza y valor, basada en Proverbios 14:26. Canción número 3.
artículo que vamos a analizar esta semana es el artículo de estudio número 50. Título del mismo, Escuchemos la voz del pastor excelente. Texto clave, Juan 10:16. Ellas, es decir, las ovejas, escucharán mi voz. El avance nos indica por dónde va a ir el artículo, ¿verdad? Se nos muestra que escuchar, el verbo que aparece en el título, implica poner en práctica lo que Jesús enseñó. Hoy vamos a analizar, en conexión con esta idea de no solo percibir algo por nuestros oídos, sino ponerlo en práctica, dos ideas importantes. Dejemos de preocuparnos por las cosas materiales y dejemos de juzgar a otros. Pues con estas ideas de introducción en mente abordamos el análisis del artículo. Apreciamos de antemano mucho los comentarios que se van a ofrecer esta mañana, que son expresiones de nuestra fe, que nos edifican y edifican a otros. El hermano Stuart Wallace es nuestro lector y leemos con él el párrafo 1, por favor. Jesús comparó el vínculo que existe entre él y sus discípulos con el que hay entre un pastor y sus ovejas. Y la comparación es muy acertada, pues las ovejas conocen a su pastor y responden a su voz. Un turista vio esto con sus propios ojos. Contó: queríamos filmar algunas ovejas y tratamos de hacer que se acercaran, pero no nos siguieron porque no conocían nuestra voz. Entonces apareció un jovencito que era su pastor. Apenas había empezado a llamarlas cuando lo siguieron. Muchas gracias. La pregunta 1, ¿cuál es una razón por la que Jesús dijo que sus discípulos son como ovejas? Hermano Vázquez. Porque como Jesús mismo dijo en Juan 10:14, Él dijo: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y esa es la realidad. Las ovejas solo son capaces de reconocer la voz del pastor. Si alguien intenta engañarlas, ellas reconocen rápidamente su voz y actúan en función de lo que el pastor les dice. Así es. Hermano García. Y tenemos un ejemplo en el párrafo, unos turistas que parece que querían filmar a un grupo de ovejas, trataban de acercarse a ellas, pero parece que las ovejas no les hacían caso porque no conocían su voz. En cambio, se acercó un jovencito que era un pastor, sí que reconocieron la voz y seguían al jovencito. Así es. Muy bien. Hermana Iglesias. Cuando leí este párrafo me pareció muy curioso y me gustó buscar una información que había en la biblioteca en línea y mencionaba de que las ovejas tienen la peculiaridad que llegan a conocer el calibre y el timbre de la voz de su propio pastor. Y es verdad que el pastor tiene una llamada general para todas a la vez, para todo el rebaño, pero a la vez también da un nombre individual a cada oveja suya. Así que qué bonito que Jesús, pues valiéndose de este ejemplo de naturaleza, comparó este vínculo que existe entre cada uno de nosotros. Muy bien. Buen punto, Emma. Muchas gracias. Leemos 2 y 3, por favor. Lo que le pasó a aquel turista nos recuerda lo que Jesús dijo que harían sus ovejas, es decir, sus discípulos. Dijo: ellas escucharon mi voz. Pero Jesús está en el cielo, así que, ¿cómo podemos escucharlo? Una manera es haciendo lo que Él nos enseñó. En este artículo y en el siguiente les daremos atención a algunas de las enseñanzas de Jesús. Como veremos, Jesús nos enseñó que debemos dejar de hacer ciertas cosas y que debemos hacer otras. Primero, analicemos 2 cosas que el pastor excelente nos dice que debemos dejar de hacer. 2 y 3. La parte A pregunta: ¿cómo demuestran los discípulos de Jesús que escuchan su voz? Hermana Pineda. Pues Jesús mismo dijo: ellas escucharán mi voz, ¿no? Y la nota dice que uno de los sentidos que la palabra griega escuchar es obedecer. Así que escuchamos a Jesús cuando obedecemos o hacemos lo que Él enseñó. Muy bien. Hermana Rubio. Sí, en Mateo 7, 24 y 25, Jesús mismo dijo que todo el que escuchara lo que Él había dicho y lo haga, o sea que hay que obrar, será una persona prudente, será como una de sus ovejas. Excelente. Hermano Mesa. Valero, quiero decir.
Y en el párrafo anterior podemos ver el ejemplo entre escuchar y oír, porque las ovejas escucharon la voz de estos turistas, pero, o sea, oyeron, pero no escucharon la voz, porque no obedecieron, no les siguieron, ¿no? Y los discípulos pues pueden escuchar, pueden oír la voz de Jesús cuando leen la palabra de Dios, la Biblia, pero escuchan cuando obedecen y siguen haciendo lo que Jesús dijo. Muy bien. Parte B. ¿Qué veremos en este artículo y en el siguiente? Hermano Sánchez, Adrián. Pues veremos ciertas cosas que Jesús nos enseñó que debemos dejar de hacer y otras que debemos de hacer. Muy bien. Pues con estas ideas de introducción estamos listos para abordar el resto. La idea que ha quedado clara es que demostramos escuchar cuando hacemos lo que se nos ha enseñado. Nos vamos a concentrar en la primera de las dos cosas que queremos dejar de hacer. Podemos leer, por favor, Lucas 12:29 para comenzar y el párrafo a continuación. Por eso, dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados. El párrafo, Jesús les dijo a sus discípulos que dejarán de estar excesivamente preocupados por conseguir lo necesario para vivir. Y sabemos que este consejo siempre es sabio y útil. Aunque deseamos obedecerlo, a veces no es fácil. ¿Por qué? Pues vamos a contestar esa pregunta. Según Lucas 12:29, que acabamos de leer, ¿qué puede hacer que estemos excesivamente preocupados? Hermano Pineda. Pues tal como hemos leído en Lucas 12:29, pues preocuparnos por conseguir lo más necesario, ¿no? El comer o el beber. ¿Es verdad? Muy bien, pues eso parece que resume las ideas. Vamos a ver por qué no es fácil el seguir el sabio consejo que dio Jesús leyendo el 5. Puede que algunos hermanos vivan muy preocupados por conseguir alimento, ropa y techo. Quizás la situación económica en su país esté muy mal. Tal vez les resulte difícil ganar suficiente dinero para su familia. A lo mejor, el que mantenía la familia ha fallecido y los demás se han quedado sin apoyo económico. Y la pandemia del COVID-19 ha dejado a muchos sin empleo y sin ingresos. Si hemos pasado por alguna de estas o otras dificultades, ¿cómo podemos seguir el consejo de Jesús de dejar de preocuparnos? El 5 pregunta, ¿por qué viven muy preocupados algunos hermanos? Hermana Delgado. Porque la situación mundial se ha vuelto muy complicada. Muchos tienen verdaderos problemas económicos. Hay países que es muy difícil conseguir el alimento, el techo, lo necesario, vamos. Y todo lo ha complicado la pandemia. Muchas familias han perdido algún miembro de la familia que quizá era el responsable de mantenerla o han perdido el empleo. Así que, como dice Eclesiastés, el suceso imprevisto ha hecho que todo se vuelva una locura. Es verdad. Hermano Silvosa. Y en ocasiones también puede ser que no estemos pasando por problemas de estos, pero también, como dice Eclesiastés, sabemos que a todos les llega algún mal momento y quizá nos preocupemos por lo que pueda pasar. Así que sea que estemos pasando por un mal momento ahora o estemos preocupados por lo que pueda venir en el futuro, sin duda que va a ser muy interesante y apropiado para todos nosotros analizar esta sugerencia de Jesús de dejar de preocuparnos. Muy bien, excelente. Pues vamos a ver cómo lograr eso, que a priori no parece sencillo, dejar de preocuparnos. Leemos y comentamos el 6. En cierta ocasión, el apóstol Pedro y los otros apóstoles estaban en una barca en el mar de Galilea, en medio de una tormenta, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro dijo, «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Cuando Jesús le dijo, «Ven», Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo. Y como empezó a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Jesús le extendió la mano y lo salvó. Fijémonos en que Pedro logró caminar sobre el mar agitado mientras mantuvo la vista fija en Jesús. Pero cuando miró la tormenta, lo invadieron el miedo y las dudas, y empezó a hundirse.
Pues vamos a desgranar este relato. Explique lo que le ocurrió al apóstol Pedro en cierta ocasión. Hermano Urdiales. Pues en medio de esa tormenta vio a Jesús caminando sobre el agua y aún con duda, puesto que le dijo, Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti. Efectivamente, eso le dijo Jesús, pero después de dar unos pasos o comenzar a andar, vio la tormenta, la fuerza del viento y comenzó a hundirse. Así fue. Muy bien. Hermano López. Sí, es interesante que, claro, cuando salió de la barca iba decidido a donde Jesús. Mientras eso pasaba, su mente estaba fija en Jesús. Fue en el momento que, como dice ahí, empezó a fijarse en la fuerza del viento. Dejó de mirar lo que era importante, empezó a centrar su atención en otra cosa que le distraía y entonces fue cuando perdió de vista a Jesús y entonces empezó a hundirse, dice. Así fue. Muy bien. Hermana Urdiales. Y llegó a estar tan cegado por el miedo que cuando llegó a hundirse, empezó a hundirse, le gritó a Jesús, Señor, sálvame. O sea, estaba tan confundido, con tanto miedo, que se había olvidado incluso hasta de lo que sí podía hacer. Él era un experto nadador, se dedicaba a la pesca. Así que vemos que estaba muy cegado por ese miedo que tenía. Así es. Muy bien. Hermana López. Sí, todos sabemos del carácter decidido de Pedro, por supuesto, y de su gran fe, porque no dudó en ningún momento. En cuanto Jesús le llamó, él puso un pie en el agua. Desde luego no tenía ninguna debilidad, ningún problema espiritual, no tenía falta de fe. Pero esto nos enseña que aunque seamos personas maduras espiritualmente, confiemos en Jehová, tengamos fe, inmediatamente en unos pocos momentos, como le ocurrió a Pedro, algo puede asustarnos tanto que puede desestabilizarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una lección de la que podemos aprender también. Muy bien, excelente. Pues qué buenas lecciones extraemos, ¿verdad? Del relato de Pedro y hacia dónde mirar y no mirar cuando experimentamos una tormenta literal o espiritual en nuestra vida. Pues leemos el párrafo 7, por favor. Lo que le pasó a Pedro nos enseña una lección. Cuando se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, no pensó que distraería y empezaría a hundirse. Su meta era llegar hasta donde estaba Jesús, pero no lo logró porque desvió la mirada hacia la tormenta. Claro, nosotros no podemos caminar sobre el agua, pero sí afrontamos problemas que ponen a prueba nuestra fe. Si perdemos de vista a Jehová y sus promesas, empezaremos a hundirnos en sentido espiritual. Sean cuales sean las tormentas que nos sobrevengan, sigamos centrados en Jehová y en su capacidad de ayudarnos. ¿Cómo podemos lograrlo? Pregunta 7. ¿Qué lección nos enseña el ejemplo de Pedro? Hermana Wallace. Pues vemos que Pedro pudo caminar mientras se fijó en Jesús. Nosotros igual, nosotros tenemos la vista puesta en Jehová, pero si como Pedro pues nos distraemos cuando afrontamos problemas, esto nos hace girar la vista, perder la vista de Jehová, ahí es cuando nos podemos hundir. Así es. Hermano Rubio. Así no es tanto el momento en que empezamos a andar sirviendo a Jehová, sino nuestro aguante, donde centramos nuestra mirada, en quién confiamos, en las expectativas de quién tenemos en las nuestras o en las de Jehová, especialmente cuando nos encaramos a tormentas en la vida. Muy bien. Hermano Pintado. Y Pedro estaba muy decidido, ¿no? Él no pensaba que le iba a pasar eso. De la misma manera, ¿no? Como personas espirituales que somos, puede ser que no tengamos ninguna duda, que no pensemos que nos vaya a pasar, pero es una realidad que sí que podría pasar al afrontar problemas que empezamos a hundirnos, al igual que le pasó a Pedro. Exacto. Hermano García. Y como dice al final del párrafo, dice, sigamos centrados en Jehová y en su capacidad de ayudarnos. Y es verdad, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando a pesar de los problemas seguimos centrados en Jehová, entonces eso nos recuerda a nosotros mismos que siempre, siempre la ayuda que Jehová nos da es mucho más grande que el problema. Desde luego. Hermano Pineda. Y también cuando empezamos a estudiar
nos bautizamos y estábamos muy seguros, ¿no? Estábamos muy seguros y muy confiados que era la verdad. Pero ahora después con el tiempo empiezan las tormentas, como vemos en la imagen, ¿no? Podemos encontrar problemas, pérdida de empleo, tenemos que irnos de casa porque no podemos pagar la factura. Ahí están las tormentas, el viento, pero ahora es el momento que hay que confiar en Jehová y no dudar. Y tal como el hermano, pues nos podemos hundir si de manera excesiva nos preocupamos, pero allí tenemos que confiar en Jehová y poner en primer lugar su reino. Muy bien. Pues vamos a leer el 8 y comentamos con detalle también algunos aspectos de la fotografía con las citas bíblicas tan interesantes que aparecen en este párrafo. Lo leemos, por favor. Algo que nos ayudará es sustituir la preocupación por la confianza en Jehová. Recordemos que nuestro amoroso Padre nos promete que si lo ponemos a Él en primer lugar, se encargará de darnos lo que necesitamos en sentido material. Él siempre ha cumplido esta promesa. Si Jehová cuida a los pájaros y las flores, no tenemos por qué preocuparnos de lo que vamos a comer o nos vamos a poner. Tal como el amor mueve a los padres responsables a proveer para sus hijos, el amor impulsa a nuestro Padre Celestial a atender las necesidades materiales de sus siervos. Así es, podemos estar seguros de que Jehová nos cuidará. Gracias. Aquí hay una variedad de ideas y comentarios que podéis expresar. ¿Qué nos ayudará a no preocuparnos demasiado por las necesidades materiales? Hermano Delgado. Pues sustituir esa preocupación por las cosas necesarias, por la confianza plena en Jehová. Cuando hacemos esa sustitución, pues es como lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Poner a Jehová en primer lugar y sabemos que Él nos va a dar las cosas necesarias. Muy bien. Hermana García, Line. Y algo que nos garantiza que Jehová nos va a ayudar es pensar en su historial, como dice la ley aquí en la frase, Él siempre ha cumplido esta promesa. Y el salmista lo expresó así, ¿no? Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo abandonado ni a sus hijos buscando pan. Esa es la clase de Dios que tenemos, que siempre se preocupa por nosotros. Muy bien. Hermana Martínez. Y en Deuteronomio 8 y 15 y 16, pues relata cómo Jehová se encargó de cubrir las necesidades de millones de personas, de su pueblo, cuando salió de Egipto. Dice que durante 40 años su ropa no se desgastó, Jehová los protegió, les dio agua, les dio comida y tenía que ser impresionante ver a esa multitud de personas ahí en el desierto, un lugar árido donde no hay de nada y sin embargo Jehová les proveyó de todo, ¿no? Así que meditar en esos ejemplos nos ayuda a pensar que Jehová también puede satisfacer nuestras necesidades materiales si estamos pasando una época difícil. Desde luego. Hermana García, Lara. También podemos meditar en la creación, en Mateo 6, 26 al 30, y Jesús pone el ejemplo de las flores, los pájaros, creaciones que a veces el hombre no se fija en ellas, pero Jehová las cuida, les da lo necesario, pues cuanto más hará también con nosotros. Muy bien. Hermano Urdiales. Y aparte de darnos lo necesario, Jehová también sabe que una preocupación excesiva puede dañar nuestra salud. Por eso nos invita en Filipenses 4, 6 y 7 a no angustiarnos por nada, pedirle en oración su paz para que proteja nuestra mente y corazón. Muy bien. Hermano Rubio. Y el amor es lo que mueve a Jehová a actuar. Es decir, igual que un padre, por amor a sus hijos y a su esposa, en este caso el cabeza de familia, hará todo lo posible por proveer lo necesario, ¿qué vamos a esperar de Jehová como el gran proveedor, el Dios de amor, el Dios que es amor, el seguro que va a sentirse motivado a ver a un siervo suyo y ayudarle en todo lo que haga falta en su momento? Seguro que sí. Hermano López. Sí, pensando en las palabras del apóstol Pablo que ha resaltado el hermano Urdiales, me llama la atención la expresión ahí, en cualquier situación, porque puede ser que pensemos, no es que mi situación es especial, yo necesito preocuparme porque nadie está viviendo lo que vivo yo,
Pero Pablo o Jehová, a través del apóstol Pablo, dice, en cualquier situación no te preocupes. Y termina diciendo que eso protegerá nuestro corazón y nuestra mente, porque a veces la mente es la que nos juega una mala pasada, centrando, como en el caso del apóstol Pedro, en cosas que no son tan importantes y hacer que volvamos otra vez la mente a Jesús, que es el que realmente nos da el consuelo o la fortaleza, la ayuda en el momento que necesitamos. Vamos a la fotografía, nos permite extraer algunas lecciones, ¿verdad? Podemos ir desgranando primero la tormenta a la que se enfrenta nuestro hermano, hermana Delgado. Quizá este hermano ha perdido el trabajo y eso desencadena muchos problemas. Ya quizás no tienen lo necesario para darle lo necesario a su familia, tendrán que mudarse, todo eso puede hacer que se desestabilice la familia. Y este hermano quizás era un hermano que espiritualmente estaba fuerte, pero si estos problemas hacen que pierda de vista el verdadero enfoque, puede hacer que naufrague espiritualmente. Así es, muy bien. Pues qué bien nos transmite la fotografía, la lección. Hermano Martínez, ¿querías comentar? Sí, quería comentar cómo pobrecito hasta no tiene para darle un capricho a sus hijos, ¿no? Al haber perdido el trabajo, igual ahora tienen economía de supervivencia y qué mal le tiene que sentir al padre, ¿no? De negarle un capricho a su hijo y quizá eso, hasta cambiarse de ciudad para encontrar trabajo en otro lugar, dejar la casa o igual perderla porque ya no tienen para pagar, ¿no? Así que es realmente una tormenta y por eso se ve que el hermano pues ya se está hundiendo, porque parece que ahora está centrado en eso y ahora tiene que fijarse en Jehová para poder seguir adelante. Muy bien. Manu Vázquez. E incluso pensando en la tercera parte de la imagen en la que ellos se tienen que mudar, quizás estas preocupaciones han desestabilizado quizás las reuniones o no, pero lo cierto es que si se han tenido que cambiar de ciudad, quizás ahora tengan que hacer un cambio de congregación. Un cambio de congregación a veces no es fácil, conocer hermanos nuevos que quizás no conocen nuestras circunstancias, así que eso también podría desestabilizarle, pero como hemos estado viendo en estos párrafos, qué importante es que sigamos con esa rutina espiritual que nos permita estar activos y centrados en que Jehová siempre nos va a cuidar. La idea, ¿verdad?, alrededor de la cual gira el artículo, que expresaba también el párrafo 7. Sigamos centrados en Jehová y su capacidad de ayudar. Pues leemos el 9, por favor. Veamos una experiencia que demuestra que Jehová sí puede atender nuestras necesidades materiales. Un matrimonio que sirve a tiempo completo viajó más de 1 hora en su viejo automóvil para ir a buscar a unas hermanas que vivían en un campo de refugiados y llevarlas a la reunión. El hermano contó: después de la reunión les dijimos a las hermanas que fuéramos a nuestra casa a comernos algo. Pero entonces caímos en la cuenta de que no teníamos nada que darles. ¿Qué harían? El hermano admitió: cuando llegamos había en la puerta 2 bolsas grandes llenas de comida. No sabíamos quién las había dejado ahí. Jehová nos cuidó. Algún tiempo después, el automóvil de este matrimonio se averió. Lo necesitaban para el ministerio, pero no tenían dinero para repararlo. Así que lo llevaron a un taller para saber cuánto costaría arreglarlo. Entonces apareció un hombre que preguntó quién era el dueño. El hermano dijo que era suyo y que necesitaba una reparación. El hombre respondió: no importa. Mi esposa quiere justo este tipo de auto y de este color. ¿Cuánto pide por él? El hermano consiguió suficiente dinero para comprarse otro. Dijo: no tengo que explicar cómo nos sentimos al final de aquel día. Sabíamos que aquello no había sido una casualidad. Había sido la mano de Jehová. Pues vamos a comentar el 9. ¿Qué aprende usted de lo que le pasó a un matrimonio? Hermana Urdiales. Yo he aprendido que ellos sabían mantener las cosas materiales en su sitio y poner por delante su vida espiritual, porque dice que servían a tiempo completo y que habían ido a la reunión, así que no dejaban que las cosas materiales les quitaran el primer lugar a las espirituales. Quizás estaban un poquito preocupados, pero no excesivamente preocupados. Muy bien,
Buen punto, Sofi. Hermana Pineda. A mí me ha gustado mucho cuando acaban diciendo, sabíamos que aquello, ¿no? Todo lo que les pasaba no había sido una casualidad, había sido la mano de Jehová. Eso también me enseña a estar muy pendientes y reconocer siempre que es la mano de Jehová la que está detrás de todo lo que nos sucede. Muy bien. Algunos detalles de la experiencia que muestran cómo no hay que preocuparse en exceso. Hermana López. Sí, su situación económica era difícil, ¿no? Porque menciona la experiencia que habían viajado más de 1 hora en automóvil para ir a buscar a unas hermanas que vivían en un campo de refugiados y llevarlas a la reunión. Un esfuerzo para alguien que le falta lo básico incluso para comer. Pero no se fijaron o no dijeron, nosotros no podemos ir a por ellas si no tenemos ni qué comer. Es increíble que hicieran ese esfuerzo por ir a recoger a 2 hermanas que ya tenían una situación muy difícil porque vivían en un campo de refugiados. Aún así no se dieron cuenta y las invitaron a cenar, luego cayeron que no tenían nada, mostrando la calidad espiritual y humana que tenían, ¿no? Luego Jehová les recompensa, obviamente, porque viendo su buen corazón, su buena intención, su espíritu de sacrificio, cuando llegan a casa hay 2 bolsas grandes llenas de comida para dar a las hermanas y comer ellos, ¿no? Así que, aun estando en la peor situación, en una situación no fácil, siempre pensaban en los demás, en estas hermanas a las que había que ir a recoger para llevarlas a la reunión. Un gran espíritu de sacrificio, desde luego. Muy bien. Hermano Silvosa. Y vemos que la cosa no quedó ahí, porque ese automóvil que tanto necesitaban para el ministerio, quizá también para hacer esta labor tan agradecida o tan necesaria de buscar a estas hermanas al campo de refugiados, etcétera, etcétera, pues ese coche que tanto necesitaban para atender sus labores teocráticas se averió y tampoco tenían dinero suficiente para repararlo. Así que el hermano lo llevó a un taller para ver cuánto le costaría la reparación. Y vemos que justo en ese momento un hombre entra allí que buscaba exactamente ese mismo coche y ese mismo modelo. Y por tanto se lo compró y el dinero que les dieron fue suficiente para comprar otro automóvil que estuviera en condiciones. Así que sin duda vemos cómo Jehová realmente ayudó a estos queridos hermanos cuando más lo necesitaban. Muy bien. Excelente. Casualidad o diseño, evidentemente lo segundo. Pues leemos y comentamos el 10. Cuando escuchamos al pastor excelente y dejamos de preocuparnos en exceso por las cosas materiales, podemos tener la certeza de que Jehová nos dará lo necesario. Pensamos en las situaciones difíciles mencionadas en el párrafo 5. Puede que hasta ahora Jehová se haya valido del cabeza de familia o del patrono para cuidar de nuestras necesidades diarias. Ahora bien, si el cabeza de familia ya no puede llevar el pan a la casa o nos quedamos sin trabajo, Jehová se encargará de proveer de alguna otra manera. Sin duda, lo hará. Analicemos ahora otra cosa que el pastor excelente nos dice que debemos dejar de hacer. Gracias, Stuart. Tenemos que leer Salmo 37:5. ¿Alguien que nos quiera leer esta cita, por favor? Hermana García, Lara. Pon tu camino en manos de Jehová, confía en Él y Él actuará a tu favor. Gracias. Declaración cortita pero profunda, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan estas palabras a no preocuparnos por las necesidades materiales? Mana Wallace. Pues ahí Jehová nos garantía que Él actuará a nuestro favor. Entonces vemos que podemos tener la certeza y la confianza de que Jehová se valdrá del medio que sea necesario o de las personas necesarias para proveer lo que necesitamos. Muy bien. Mano Vázquez. Y nos hace ver que una vez que como seres humanos hacemos lo que está dentro de nuestra mano, lo posible, pues dejemos que Jehová se encargue, ¿no? Él es capaz de hacer lo imposible. Como dice el párrafo, Jehová se encargará de proveer de alguna otra manera. En la experiencia anterior, el hermano quizá pudiera haber pensado, si acaso alguien pudiera comprarme el coche, pero ¿cómo va a querer alguien comprarlo si está pendiente de reparar? Pues precisamente eso fue la manera como tuvo el dinero para comprar otro, ¿no? Entonces no nos preocupemos, Jehová se encargará de solucionarlo. Muy bien. Hermano Rubio. Primero de Pedro 5:7 resalta también la idea de esa confianza en Jehová cuando dice, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él. Es la primera acción que debemos tener en cuenta, saber de que es cuestión de fe, de confianza, que Él no va a fallar y ahora tenemos que estar seguros que Él se preocupa por nosotros y si hacemos su voluntad,
tenemos que estar completamente convencidos de que nunca nos faltará de nada. Así es. Hermano Valero. En la primera carta a Timoteo 5:8 dice que el cabeza que no provee para los de su casa es peor que una persona sin fe, ¿no? Y pensemos aquí, por ejemplo, si un cabeza ya no puede proveer, el que se encarga es Jehová. Claro, si Jehová piensa o detesta a un cabeza que no provee para los de su casa, y Jehová dice que cuando el cabeza no pueda, él se encarga, si no lo hiciera, sería como alguien que él detesta, y eso Jehová nunca lo va a hacer. Así que Jehová proveerá cuando el cabeza no pueda. Muy bien, buen razonamiento. Pues hemos analizado el subtítulo Dejen de estar excesivamente preocupados. ¿Receta para conseguirlo? ¿Cuál hemos visto que es? Un grado de preocupación, es verdad, no en exceso. Hermano Sánchez. Pues confiar en Jehová, saber que Él nos va a dar lo necesario y dejarlo todo en sus manos. Muy bien, excelente. Centrados en Jehová y su capacidad para ayudarnos, Él nos cuidará. Bueno, pues hemos dicho que íbamos a analizar dos cosas que queremos dejar de hacer. La siguiente es, dejen de juzgar. Leemos con Stuart Mateo 7, 1 y 2, por favor, y el párrafo. Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. El párrafo. Jesús sabía que los seres humanos somos imperfectos y que tenemos la tendencia a fijarnos en los defectos de los demás. Por eso dijo, dejen de juzgar. Y aunque tratemos de no juzgar a nuestros hermanos, no siempre lo conseguimos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Escuchar a Jesús y esforzarnos por dejar de juzgar. Según Mateo 7, 1 y 2, que acabamos de leer, ¿qué dijo Jesús que debemos dejar de hacer y por qué puede ser difícil? Hermana Rubio. Sí, al comienzo del texto dice, dejen de juzgar. Eso es lo que no tenemos que hacer. Y nos es difícil porque nuestra imperfección nos hace que lo primero que veamos de los que tenemos enfrente pues son los fallos, los defectos. Muy bien. Excelente. Esa es una tendencia muy arraigada. ¿Verdad? Alguien dijo una vez que necesitamos 2 o 3 segundos para emitir una opinión. Y es cierto. Los humanos vemos algo y al momento ya hemos decidido, ya hemos juzgado. Bien o mal, pues lo más seguro, tan rápido lo segundo. Abundamos en esta idea. Párrafos 12 y 13 con ideas muy interesantes. Meditar en el ejemplo de Jehová nos beneficia, pues Él se fija en lo bueno de los demás. Así hizo con el rey David, que cayó en errores graves. Por ejemplo, cometió adulterio con Batseba y hasta hizo que mataran a su esposo. Como resultado, no solo hizo daño a sí mismo, sino que también perjudicó a su familia, incluidas sus otras esposas. En otra ocasión, no mostró confianza plena en Jehová, cuando ordenó en un censo ilegal del ejército de Israel. Quizás el orgullo lo llevó a confiar en el tamaño de su ejército. ¿Cuál fue el resultado? Que 70.000 israelitas murieron por una epidemia. Si hubiéramos vivido en Israel en aquellos días, ¿qué habríamos pensado de David? ¿Lo habríamos juzgado y habríamos dicho que no merecía que Dios le mostrara misericordia? Jehová no pensó así. Más bien, se centró en que David había sido fiel toda la vida y en que estaba arrepentido de corazón. Por eso le perdonó sus pecados graves. Sabía que David lo amaba muchísimo y que deseaba hacer lo correcto. ¿Verdad que estamos agradecidos que Dios se fija en nuestras cosas buenas? Muy agradecidos estamos, ¿verdad? Si no, nos iría mal. Pregunta, ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a dejar de juzgar a otros? Hermana Iglesias. Pues porque Jehová es el único que tiene absolutamente todo el cuadro completo, con lo que además tiene el conocimiento para saber si juzgar o no, pero aún así Él es el primero que nos pone el ejemplo de fijarse solo en lo bueno. Muy bien. Hermana García, Line. Y ha dejado registro en la Biblia de cómo veía a un hombre imperfecto, pero que le amaba y se arrepintió de sus pecados. A lo mejor desde el punto de vista humano, David, todas las cosas que hizo mal fueron muchas y a lo mejor no lo hubiéramos visto con los mismos ojos, pero Jehová nos ha dejado que él sí que le vio como que le tenía un corazón completo hacia con él. Muy bien, excelente.
Hermano García. Y es interesante porque en el caso de David no es que Jehová no viera o no se hubiera fijado en los errores de David, se fijó, pero también vio qué hizo con estos errores. Como comenta el párrafo, Jehová vio que de verdad estaba verdaderamente de corazón arrepentido y vio un cambio en el corazón de él. Así que por eso se centró o decidió quedarse con todo lo positivo, que era mucho mayor que lo negativo. Muy bien. Hermano Pineda. Y también lo vemos en 1 Reyes capítulo 9, versículo 4, ¿verdad? Cuando Jehová le dice a Salomón, hijo de David, dice, mira, sigue los caminos igual como tu padre, que tiene un corazón íntegro y con rectitud. Se centró en lo bueno. Muy bien. Hermano Martínez. Y el caso de David, las publicaciones han comentado a veces que los pecados, el pecado que cometió merecía la muerte. O sea que si lo hubieran juzgado jueces humanos, habrían muerto. Pero sin embargo, en este caso fue Jehová el que tomó, por así decirlo, el juicio, el que tomó las riendas, y él vio su corazón, vio su largo derrotero de fidelidad también, y eso compensó hasta el punto de que Jehová le perdonara la vida, ¿no? Y así podemos aprender de sus errores, pero también para evitarlos, pero también de las cosas buenas que hizo. Muy bien. Excelente. Pues leemos el 14, por favor. Si Jehová es comprensivo con los seres humanos imperfectos, nosotros también podemos serlo con los demás y ver lo bueno que tienen. Es muy fácil ver los defectos en otros y volvernos críticos. Pero la persona que imita a Jehová se lleva bien con los demás, aunque conoce sus defectos. Un diamante en bruto puede parecer feo, pero la persona sabia mira más allá de las apariencias y sabe lo que llegará a valer cuando esté tallado y pulido. Como Jehová y Jesús, debemos ver más allá de las apariencias y fijarnos en las buenas cualidades de las personas. ¿Qué les ha ayudado a algunos hermanos a dejar de juzgar a otros? Hermana Urdiales. Ser comprensivos y mirar más allá de las apariencias. Muy bien. Un ejemplo poderoso. Hermana García, Lara. El ejemplo de Jehová y Jesús. Ellos saben que no somos perfectos y tardaremos muchos años en llegar a serlo, pero aún así ven lo que podemos llegar a ser y ellos se centran en eso a pesar de nuestras imperfecciones. Muy bien, excelente. Hermano Delgado. También se pone el ejemplo de un diamante en bruto, que aparentemente parece feo, pero la persona que es sabia, que entiende, ve el resultado final cuando esté pulido, como lo bonito que va a ser, ¿no? Un ejemplo que nos muestra cómo puede ser en nuestro caso. Muy bien. Hermano Silvosa. Y puede que por la cultura, la crianza, la educación, puede que nos cueste esto, ¿no? Quizá a veces tendemos a ser críticos, a ser demasiado exigentes con los demás, pero el párrafo nos muestra que podemos cambiar. Jehová dice, Jehová es comprensivo con los seres humanos imperfectos. Nosotros también podemos serlo. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y eso significa que podemos reflejar, aunque de un modo imperfecto, las buenas cualidades de Jehová. Así que si nos esforzamos y también pedimos la ayuda de Jehová, sin duda que podremos dejar de juzgar a los demás y verlos como Jehová los ve. Muy bien. Manu Rubio. En la imagen que acompaña a estos párrafos, ahí se ve a un hermano mayor viendo al joven que quizás llega algo tarde a la reunión y como se ve arriba parece que lo ve como un diamante en bruto. No lo ve todavía muy bonito, lo ve algo feo. Pero en cambio se ve que el joven, con tiempo, entrenamiento o ya las cualidades que está demostrando que quizás el hermano todavía no ve, en realidad es un diamante ya que se está puliendo por las cualidades y los gestos que tiene a favor de la adoración verdadera y también a favor de los hermanos. Muy bien. Si queréis comentar algún detalle más de la fotografía, ya que estamos en ella, transmite muy bien la idea, ¿verdad? Hermana Delgado. Y eso, lo de evitar formarnos un juicio rápidamente, porque quizás por un acto no podemos juzgar a una persona. Hay muchas cosas que no vemos, que están más allá. Quizás este hermano no ha visto que se preocupa por ayudar a los mayores, que predica informalmente, que hace muchas otras cosas, que no solamente el llegar tarde a la reunión. Es verdad. Muy bien. Hermano Pintado.
Y me gustó mucho la frase del párrafo que dice que aquellos que imitan a Jehová se llevan bien con los demás, aunque conozcan sus defectos. Jehová conoce todos nuestros defectos y aún así, qué buena relación, ¿no?, podemos tener con Él porque lo pasa por alto. Y mirando la imagen lo mismo, ¿no? Nos podemos preguntar cómo nos llevaríamos con este joven, ¿no? ¿Nos quedaríamos con la parte de la izquierda o nos quedaríamos con las muchas cosas positivas que tiene como él, como joven que ayuda en la congregación? Sin duda que eso nos demostrará si imitamos a Jehová. Muy bien, excelente. Es verdad que llegó 18 minutos tarde a la reunión, parece, pero ¿qué otras cosas hay en el otro lado que muestran que estamos ante un hermano excelente? Y tampoco sabemos por qué llegó tarde 18 minutos. Pudo estropearse el coche, no encontrarse bien, o falló el transporte. Hermano Sánchez. Pues vemos cómo este hermano se esfuerza por hacer todo lo posible, por predicar informalmente, ayudar a una persona mayor y también colaborar en el mantenimiento del salón. Hay muchas cosas positivas que podemos ver de este hermano. Claro, si nos quedamos con lo negativo, siempre vamos a encontrar algo negativo, pero tenemos que ir en búsqueda de todo lo positivo que tienen nuestros hermanos y dejar de juzgar solo por las apariencias que vemos. Muy bien, excelente. Porque en algún sentido, en muchos sentidos, todos somos diamantes en bruto. Nos quedan 1000 y pico años para quedar puliditos, ¿no? Así que tenemos que ser comprensivos como otros queremos que lo sean con nosotros. Leemos el 15. Además de centrarnos en las buenas cualidades de los demás, ¿qué nos ayudará a no juzgarlos con dureza? Tratar de imaginar cómo es su vida. Veamos un ejemplo de esto. Un día, mientras Jesús estaba en el templo, vio una viuda pobre que echó 2 monedas de poco valor en una de las arcas del tesoro. Él no preguntó por qué no había echado más. En vez de centrarse en cuántas monedas había dado, tomó en cuenta sus motivos y circunstancias y la alabó por haber hecho todo lo que podía. ¿Por qué pensar en las circunstancias de los demás nos ayudará a no juzgarlos con dureza? Y un precioso ejemplo bíblico que remarca eso. Hermana Rubio. Porque si pensamos en las circunstancias, pues señal de que estamos pensando en algo más allá que lo que se ve en ese momento aparentemente. Aquí se menciona la viuda que echó las 2 monedas, en realidad era poquito. Pero Jesús se imaginó algo más allá, vio cómo era esa persona y que lo que había echado pues era con relación a sus motivos, a su corazón, no solamente a lo que se podía ver. Muy bien, excelente. Hermana Martínez. Y es verdad que esas moneditas de tan poquito valor, pues cuando las echó en el arca igual ni se oyó el ruidito al chocar con otras que hubiera. Pero los fariseos, sin embargo, escribas y con su orgullo, ellos igual echaban muchas monedas para que se viera que estaban contribuyendo mucho para el templo. Pero de ellos Jesús no habló. Jesús habló de la viuda y él sabía el gran esfuerzo que esta mujer había hecho, dar hasta más de lo que podía por el amor que sentía y porque quería donar para el templo. Muy bien. Hermana Iglesias. Y mirar este caso, el caso de la viuda, mirar este ejemplo, puede ser un ejercicio para nosotros, para autoexaminarnos, ¿no? Ponernos la situación, si nosotros hubiéramos estado allí al lado de Jesús, ¿con qué ojos hubiéramos visto a la viuda? ¿Hubiéramos pensado en sus circunstancias? Porque si no hubiera sido así, nos hubiéramos perdido una de las grandes lecciones que enseñó Jesús. Muy bien. Hermana Wallace. Igual que hizo Jesús, el conocer las circunstancias de los hermanos nos ayudará a alabarlos en vez de a juzgarlos. Muy bien. Pues saltamos a la época moderna con una experiencia muy, muy bonita. Leemos el 16. La experiencia de Verónica nos muestra la importancia de imaginar cómo es la vida de los demás. En su congregación había una madre sola con su hijo. Verónica reconoce: me parecía que no estaban muy activos en la congregación y por eso no tenía una buena opinión de ellos. Pero entonces salí un día a predicar con la madre. Me contó todos los problemas que tenía debido a que su hijo era autista. Se desvivía por atender sus necesidades físicas y espirituales. A veces, debido a la salud de su hijo,
tenía que asistir a las reuniones de otra congregación. Verónica concluye diciendo: nunca me imaginé que su vida era tan dura. Ahora la valoro y la respeto mucho por todo lo que hace para servir a Jehová. ¿Qué enseña la experiencia de Verónica? Una poderosa lección en línea con el ejemplo que hemos comentado antes, ¿verdad? Hermano Vázquez. Pues nos hace ver la importancia de conocer a los hermanos e imaginarnos su circunstancia. Esta hermana al principio no tenía una buena opinión de esta madre, sola con su hijo, y solo le hizo falta un día para predicar con ella, que ella le contara cómo era su vida. Ella comentaba a su hijo era autista, se desvivía por atender sus necesidades y a veces por su salud no podía asistir a esa congregación, tenía que asistir a otra. Y ahora vemos en Verónica que la no buena opinión que tenía de esta hermana ahora cambió completamente y decía, ahora la valoro y la respeto mucho por todo lo que hace. Así que conocer bien a los hermanos nos puede ayudar a verles como los ve Jehová e incluso a que nuestro servicio en la congregación sea más gozoso. Desde luego, qué bonito, ¿verdad? Hermano Sánchez, Adrián. Pues a mí me enseña a conocer muy bien a los hermanos y cualquier problema que puedan tener, cualquier circunstancia que puedan llevar, pues intentar esforzarme por verlos con un cuadro completo como lo ve Jehová, e intentar a fondo estar con ellos y esforzarme por conocerlos muy bien. Muy bien. Hermano Rubio. Así que los momentos de predicación son momentos que si los aprovechamos bien podemos conocer a los hermanos la otra parte de su vida que quizás no es tan conocida. Y ahora que estamos y predicamos por videoconferencia y a veces tenemos oportunidad de estar con los hermanos también y tener conversaciones con ellos, pues qué bonito es también que tomemos la iniciativa, que saquemos conversaciones edificantes, animadoras, que nos permitan conocernos más, estrechar nuestros vínculos de cariño, porque son ocasiones muy valiosas. Muy bien, gracias por la aplicación, ¿verdad? Hermano Valero. Y a mí me enseña que la mejor forma de seguir el consejo de Jesús de dejar de juzgar es conocer las circunstancias de los demás, porque las opiniones al final, como somos tan imperfectos, o por lo menos en mi caso, pues siempre te las vas a hacer. Pero cuando conoces las circunstancias, como enseña este ejemplo, dejas de hacer ese juicio y lo cambias por valorar a la persona. Entonces, cuanto más conozcamos, menos juicios haré y más seguiré ese consejo. Muy bien. No te preocupes, que es el problema de todos, ¿eh? Todos somos iguales, así. Pues vamos a leer el penúltimo párrafo, por favor. ¿Qué deberíamos hacer si nos damos cuenta de que hemos estado juzgando a un hermano? Recordemos que tenemos que amar a nuestros hermanos. Además, debemos orar a Jehová y rogarle que nos ayude a dejar de juzgar. Y podemos actuar en armonía con nuestras oraciones, tomando la iniciativa para hablar con ese hermano. Puede que eso nos dé la oportunidad de conocerlo. También podemos invitarlo a predicar o a comer. Al ir conociendo mejor a nuestro hermano, podemos tratar de seguir el ejemplo de Jehová y de Jesús, buscando lo bueno que hay en él. Así demostraremos que prestamos atención al mandato del pastor excelente de dejar de juzgar a otros. Gracias. Tenemos que leer Santiago 2:8 y necesitamos una voz amable que lo haga. Hermana Pineda. Por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. Gracias. Pues ahora ya sí, la pregunta, ¿qué mandato nos da Santiago 2:8 y cómo podemos obedecerlo? El texto que acabamos de leer. ¿Qué mandato nos da Santiago 2:8? Hermano Pintado. El mandato que se nos da es el de amar al prójimo, en este caso lo aplicamos, ¿no?, a nuestros hermanos. Muy bien, excelente. Hermano López. Y si en el párrafo anterior decíamos, pues tenemos que imaginar la situación para no pensar mal del hermano, imaginar qué problema puede tener. En este párrafo se nos ayuda a pensar en tratemos de conocer al hermano. ¿Cómo? Pues tratando de hablar con él, tomando la iniciativa para estar juntos, quizá predicando algún rato juntos, invitándolo a casa a comer, haciendo algo para conocerlo y así evitamos juzgar y pensamos bien como Jehová piensa. Muy bien. Manu Pineda. Y como somos tan imperfectos, necesitamos ayuda. Si hemos juzgado a un hermano, pues orémosle a Jehová, seamos francos y le pedimos a Jehová que nos ayude a
a no juzgar al hermano y que hagamos el primer paso, prediquemos con él, conozcamos lo mejor y veremos que el hermano pues es muy bueno y es muy valioso a los ojos de Jehová. Excelente. Pues leemos el párrafo de cierre del artículo, por favor. Así como las ovejas literales escuchan la voz de su pastor, los discípulos de Jesús escuchamos su voz. Si nos esforzamos por dejar de estar preocupados por las cosas materiales y por dejar de juzgar a los demás, Jehová y Jesús nos bendecirán. Sea que formemos parte del rebaño pequeño o de las otras ovejas, que todos sigamos escuchando y obedeciendo la voz del pastor excelente. En el siguiente artículo veremos dos cosas que Jesús dijo que sus discípulos debemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Wallace, por tu excelente lectura y abordamos el párrafo final. ¿Cómo demostramos que escuchamos la voz del pastor excelente? Esa es la pregunta. Hermana Rubio. Pues esforzándonos, porque la tendencia, por ejemplo, si uno pierde el trabajo o está enfermo, es preocuparse, pero hay que dejar de hacerlo. O si vemos un defecto en un hermano, la tendencia es juzgar, pero hay que dejar de hacerlo. Se necesita un esfuerzo constante. Muy bien, excelente. Pues esa es la idea. Vamos a comentar las tres preguntas de repaso que aíslan muy bien las ideas centrales del artículo e incluso para la tercera ir pensando alguna expresión personal de cómo os ha beneficiado el artículo. Pero vamos a la primera, ¿qué podemos hacer para dejar de estar preocupados por las cosas materiales? Hermana García. Pues sustituir esa preocupación por confianza en Jehová. Muy bien, excelente. Hermana García, Lara. Y podemos lograrlo meditando en ejemplos del pasado y del presente que demuestran que Jehová cuida de todos sus siervos. Muy bien. Hermano Silvosa. Y si después de hacer todo este esfuerzo sentimos que todavía tenemos una preocupación excesiva por los problemas que tenemos, como vimos en Filipenses 4, 6 y 7, más bien debemos volcar todos estos problemas sobre Jehová en oración y sabemos, como dice allí, que la paz de Dios, que estará más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá nuestros corazones y también nuestras mentes. Muy bien. ¿Qué nos ayudará a dejar de juzgar a otros? Hermana Urdiales. Esforzarnos por seguir el ejemplo de Jehová y Jesús, debemos ver más allá de las apariencias y fijarnos en las buenas cualidades de los hermanos. Estupendo. Muy bien. Y la tercera pregunta. ¿Cómo te ha beneficiado el análisis de este artículo? ¿Qué hay en el artículo que os ha tocado? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué práctico? ¿Qué bien me va a venir? Hermano García. Me ha gustado mucho, por ejemplo, personalmente, en el párrafo 8, cuando hablaba del amor que impulsa a nuestro Padre Celestial a atender nuestras necesidades. Me ha tocado el corazón porque, claro, al final Jehová ha creado esos sentimientos y los ha puesto en los padres humanos, pero el mismo que ha creado esos sentimientos pues tiene sentimientos mucho mayores a nosotros para que estemos en cualquier problema económico o de otro tipo, va a estar ahí porque el amor le impulsa a hacerlo. Muy bien. Hermana López. Yo también he aprendido que aunque Pedro era un hombre de fe, un hombre espiritual, al tener que enfrentarse ante el miedo, ante la duda, al dejar de estar centrado en lo que tenía que estar centrado, eso le desestabilizó. Nos puede pasar a nosotros, todos nos tenemos que enfrentar a tormentas en algún momento de nuestra vida y a dificultades, y la lección o lo que Jehová nos anima a hacer es que aunque es imposible no preocuparse en cierta medida, Jehová nos anima a que dejemos esas preocupaciones de un lado, que nos centremos en las cosas espirituales, porque Él nos va a ayudar, Él está allí, y al igual que en las experiencias que hemos visto en la atalaya, ¿no? Hasta a los que les faltaba lo necesario para comer, el transporte, todo lo que nosotros necesitamos, Jehová nos lo va a dar de la manera más inimaginable, así que debemos aprender a centrarnos en las cosas espirituales, aunque sintamos que estamos preocupados. Muy bien. Muchas gracias. Pues qué buenas ideas, ¿verdad? En este artículo, como reflexión final, pues hemos visto maneras prácticas de aplicar lo que dice el texto del artículo. Ellas escucharán mi voz, que implica poner en práctica lo que dice el pastor, no solo sabérselo. Nos hemos concentrado en dos ideas
dos campos que nos aplican a todos. Excesiva preocupación por lo material y dejar de juzgar a los demás. Y esta expresión que Jesús usó, dejar de, indica qué es lo que hacemos, ¿verdad? Porque no dijo que no lo hagamos, dijo que dejemos de hacerlo. Asumió, conociendo nuestra naturaleza imperfecta, que tenemos esa tendencia de preocuparnos en demasía y que somos rápidos en emitir juicios. Así, buen consejo para nosotros que nos ayudará a estar en paz, a promover un buen ambiente en cualquier grupo en el que estemos, porque nos fijaremos en lo bueno de nuestros hermanos y los veremos como Jehová, diamantes que ya tienen mucho valor y que acrecentarán su valor en el nuevo mundo. Pues hemos disfrutado de una excelente reunión, ¿verdad? Con buena información en sentido espiritual que nos ha edificado tanto en el discurso como el estudio de la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya. Pues démosle las gracias al anfitrión de la reunión y lo hacemos entonando juntos una canción, la canción 101. El título de la canción es Sirvamos a Dios en unidad, basada en Efesios capítulo 4 y versículo 3. El hermano Juan Valero después concluirá la reunión con oración. Canción 101.